Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Decisiones sabias. Muchas personas preguntan, ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? En realidad, Dios no es quien la permite. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos dio libre albedrío. Dice la Biblia que cuando Noé salió del arca, Dios le dijo, no cesará la siembra y la cosecha. Es decir, nosotros sembramos y luego cosechamos. Eso se produce tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Tenemos que saber que las palabras son semillas, que las decisiones son semillas. Tú eres hoy el resultado de lo que hiciste ayer y mañana vas a ser el resultado de lo que haces hoy. La verdad es que cada uno de nosotros somos llamados a decidir. Es nuestra responsabilidad asegurar que hoy tomemos las decisiones sabias. Y la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, cuando tú y yo tomamos decisiones que estén basadas en el temor, en la reverencia, en la obediencia a la palabra de Dios, la Biblia dice, eso es sabiduría. No tomar decisiones por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que nos hayan hecho. Es increíble la cantidad de personas que toman decisiones por cosas que no dependen de ti. Es decir, alguien puede ofenderte, eso depende de la otra persona. Ahora, cómo tú reacciones a esa ofensa depende de ti. Y ahí es donde está el problema. Muchas de las personas que están lidiando con depresión, ansiedad, con posesiones demoníacas, con influencia, con tormentos, tiene que ver no por lo que le hicieron a ellos, sino cómo ellos escogieron responder, ¿ok? A un rechazo, a una injuria, etc. Recuerden, es nuestra responsabilidad decidir. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 2 del 1 al 22, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardare dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Usted ve? Esta lectura del libro de Proverbios, capítulo 2, inicia con varios condicionales. Recuerdo cuando nos daban matemática, si X, entonces Y. Bueno, o si usted alguna vez le ha tocado programar algunas fórmulas en Excel o en Lotus en aquellos tiempos, usted conoce bien esas fórmulas de if, then. Si esto pasa, entonces aquello. Y esa es la verdad de nuestra existencia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. También dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo, usted y yo generalmente no lo sabemos, está en Juan 3:16, pero casi ninguno nos sabemos lo que sigue, Juan 3:17, que dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dice, pero el que rechaza al Hijo, el que rechaza al Hijo, el que acepta al Hijo tiene la vida, pero el que lo rechaza tiene condenación eterna. Y ahí es donde está el problema. Recuerde esto, tú y yo somos llamados a decidir. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, si no te esfuerzas, no vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. En dominicano hay una cosa que no está en la Biblia, pero que los dominicanos siempre decimos, ayúdate, que yo te ayudaré.
Según los dominicanos, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Por un lado es cierto, eso no está en la Biblia, pero es cierto. Dios ayuda al que se ayuda, al que está dispuesto a ayudarse. La fe, la Biblia dice, la fe sin obra es muerta. ¿Entiendes? Entonces, las decisiones de nosotros, las acciones, muchas veces están precedidas por palabras y siempre están precedidas por lo que hay en nuestro corazón, por una decisión, por un pensamiento. Hay personas que dicen, por ejemplo, bueno, yo soy así, acéptame como soy. El problema es que ni tú mismo te aceptas como eres. Te miras en un espejo y no quieres tu nariz, no quieres tu boca, no quieres los dientes. No te quieres a ti mismo. Porque a veces no estamos dispuestos a lidiar con aquellas situaciones que muchas veces Dios permite en nuestra vida, pero están ahí para ayudarnos a crecer, a madurar. Por eso le llaman adolescencia. La adolescencia muchas personas la relacionan con un periodo de irresponsabilidad. De hecho, hay adultos, personas viejas, que quieren seguir comportándose como adolescentes, haciendo decisiones irresponsables que lo afectan a ellos y afectan a otras personas. Pero la adolescencia, en realidad, viene de la palabra adolecer, viene de una palabra latina, griega, latín, que no necesariamente significa al que le falta algo, no, significa al que está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de madurez. Es decir, es la época cuando tú dejas de ser niño y te vuelves adulto, te vuelves un hombre, una mujer. Cuando niño a ti se te salían no tenías controles de tus cuerpo físico, ¿verdad? Se salían las orinas y otras cosas más. Pero en la adolescencia tú aprendes a tomar control de tus emociones. Y eso es un ciclo de la vida, cuando tú aprendes a tomar control de tus emociones, de tu propio cuerpo, de tus palabras, de tus acciones, pues entonces la vida te entrega algo más. Te puede entregar ya una carrera, ¿ves? Ya tú te haces profesional, ya la vida, Dios te entrega una familia y tú, como aprendiste a controlar, a manejar, a tomar decisiones sabias para ti mismo, pues también lo haces para tu familia. Ahora, si te pasaste la adolescencia, el tiempo del cambio, de crecimiento, creyéndote un niño irresponsable y que te hay que aceptarte y tolerarte todo lo que se te venga en gana, pues lo mismo vas a llevar a tu matrimonio y a tu familia y vas a hacer un caos, no solo para ti y los tuyos, sino para los que te rodean. Como dice la palabra de Dios, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ok? Ese es uno de los mandamientos que da Dios siempre en el mensaje de la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga. El problema es que muchas veces tenemos oídos de los que no escuchan o de los que escuchan lo que nos conviene. Yo siempre le decía a mis hijos, fíjense, el cuerpo humano tiene un diseño interesante. Dios puso un oído de un lado y otro del otro. Significa, tienes que oír las cosas que tú quieras y las que no quieras. Las cosas que estás de acuerdo y las que no. Y tomar un balance. ¿Cómo lo dice la Biblia? Escudriñalo todo, retén lo bueno. ¿Ok? Entonces, luego que la Biblia te dice, si esto, si inclinares, si recibes la palabra, si como la plata la buscares. Usted ve que hay personas que no se despegan la mano del celular. ¿Y la Biblia? ¿Cuántas veces la lee al día? ¿Y cuántas veces tomas tiempo para orar y meditar en Dios? Hay religiones que oran 5 veces al día. ¿Y tú cuántas veces al día oras? Aquí dice como la plata la buscares. ¿Ven? Entonces, dice la Biblia, los beneficios de hacer eso, de buscar, de esforzarte, de buscar las cosas de Dios. Hay gente que tiene tiempo hasta para morirse y para enfermarse y para Dios no tienen tiempo. Entonces, el proverbio de hoy te aplica. Ok. Dice, si escuchas, si obedeces. Entonces luego dice el 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Ven, guarda las veredas del juicio y preserva el camino, dice, de los santos. El verso 9 dice, entonces entenderás justicia y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Es decir,
Usted no se imagina la cantidad de gente que están pagando decisiones malas que han hecho. ¿Con quién me caso? ¿Qué estudio? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Son las decisiones más importantes de la vida. Y una mala decisión nos puede llevar a durar 40 años cargando un problema. Pregúntenselo a los israelitas. Entonces, dice aquí, para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Hay caminos que no se toman. Hay amistades, relaciones que se tienen que cortar. El verso 3 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas heredades son torcidas y torcidos sus caminos. Ve, entonces dice aquí claramente que hay amistades con las que uno tiene que tener mucho cuidado. El verso 16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aquí habla de la infidelidad conyugal, ya sea un hombre o una mujer que la practique. Dice, uno tiene que alejarse de personas que te induzcan a hacer este tipo de cosas. Bueno, dice, se olvida del pacto de su Dios, porque hay personas que creen que el matrimonio es cualquier cosa, no es un pacto entre un hombre y una mujer y Dios. ¿Ok? Y cuando uno recuerda eso, eso despierta en ti el temor. Y aunque tal vez las emociones o las tentaciones quieren jalarte hacia un lado, uno recuerda lo que dice acá. El verso 18 dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas a los muertos. Es decir, habla de muerte aquí. Algo se muere cuando uno permite el pecado sexual en la vida de uno. No solo se muere el matrimonio, no solo se mueren las relaciones. Yo una vez escuché a un impío que no es cristiano. Él dijo, yo tengo cuidado con esto de la infidelidad porque eso azara. Decía él, yo no sé si es verdad. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas que están pasando situaciones, es por esto, por infidelidades, que pierden trabajo, que se enferman, que se mueren, es por esto. Se mueren antes de tiempo. Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Oiga, hay pecados que Dios perdona, pero hay pecados que Dios deja que uno tenga consecuencias toda la vida aquí en la tierra. Dice el verso, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. En resumen, ten mucho cuidado con tus decisiones. Hay gente que dice, pero si Dios sabe que yo voy a pecar, ¿por qué me deja pecar? Ah, no me diga. Si tú tienes un hijo, ¿cómo tú quieres que el hijo salga? ¿Tú quieres que salga una persona, un vegetal, que tú tengas, un robot, que tú tengas que decirle, párate, acuéstate, levántate? ¿O tú quieres que salga como tú, que se parezca a ti, que tenga sus propias decisiones? Claro que tú quieres una persona que tenga sus propias decisiones, que te ame, que no esté contigo obligado a la fuerza, sino tú le das decisiones para que si te quiere estar contigo, que esté por amor. Y eso fue lo que Dios hizo. Hizo lo mismo que nosotros hubiésemos hecho. Bueno, nosotros no parecemos a Dios por un lado, porque somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Entonces Dios nos hizo con libre albedrío. Y tú tienes, hacia alguien te dice, mira, ten cuidado, si tiene el hijo puede salirte bueno o puede salirte malo. Puede decidir amarte o puede decidir odiarte. Así que mejor no tenga hijos. Tú dices, no, yo voy a tener hijos. Yo voy a cumplir con amarlo y servirlo. Si él me quiere amar o no me quiere amar, eso es un problema de él. Yo voy a tratar de darle leyes y mandamientos y estatutos y darle ejemplo. Pero de ahí para allá él sabrá. Fue lo mismo que hizo Dios. ¿Ok? Así que es nuestra responsabilidad y daremos cuenta por nuestras decisiones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que tengas un día bendecido y feliz. La palabra de Dios, léala, que esa es la fuente de la sabiduría, del temor, de las decisiones sabias. Guía, fíate, dice la Biblia, de Jehová y no de todo, y no de tu propia prudencia, de la palabra, de lo que dice la palabra y no de lo que tú creas. Dios te bendiga.